Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar una nueva sección en la que vamos a trabajar con las potencias, ¿de acuerdo? En este vídeo que vamos a ver hoy vamos a ver lo que es una potencia, qué significa, para qué nos puede servir y veremos algunas de las propiedades más importantes que tienen las potencias, ¿de acuerdo? Bueno, una potencia es básicamente un instrumento matemático el cual nos permite expresar una multiplicación muy larga en simplemente dos números, ¿de acuerdo? La potencia se compone de base y exponente, ¿de acuerdo? Donde a la A en este caso la conocemos como base y a lo que aquí llamado X lo conocemos como exponente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? La base va a ser el número que nosotros vamos a multiplicar en repetidas ocasiones, ¿de acuerdo? Y el exponente va a ser el número de veces que lo vamos a multiplicar por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Si yo digo que 2 al cubo, esto significa que 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces, es decir, 2 por 2 y por 2. En este caso valdría concretamente 8, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera poner 5 elevado al cuadrado, tendría que ser las veces que yo multiplico 5 por sí mismo, que en este caso son 2 veces, es decir, 5 por 5 y concretamente 25. ¿De acuerdo? Este es el significado de las potencias. ¿Para qué puede servir una potencia? Pues bueno, una potencia puede ser muy útil, ya que en algunas ocasiones nos permite reducir muchísimo el espacio que yo tengo que utilizar para poder expresar una multiplicación muy larga. Por ejemplo, imaginad que yo quisiera representar la distancia que hay desde el Sol hasta Júpiter, ¿de acuerdo? Si tuviera que poner todos los ceros que van de una detrás de otra, estaría súper lejos, ¿de acuerdo? Sin embargo, con una potencia puedo escribir de manera muy reducida ese número, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ahora algunas de las propiedades de las potencias que nos permiten operar entre sí, ¿de acuerdo? Las primeras que vamos a ver son propiedades de potencias que tienen la misma base, ¿de acuerdo? Voy a poner por aquí misma base, ¿ok? Y la primera que de ellas es el producto de potencias de la misma base. Es decir, supongamos que yo tengo una potencia tal que así y tengo otra potencia tal que así. De tal modo que la base es el mismo número, pero x e y son dos números que pueden ser los mismos o distintos. En este caso, la propiedad lo que nos dice es que mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿De acuerdo? Vamos a poner un caso práctico para ver que en efecto se cumple. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 2 al cubo por 2 al cuadrado. De esta manera, la propiedad me dice lo siguiente. Sería 2 elevado a 3 más 2. En este caso, 2 a la quinta. ¿Ok? Vamos a ver si en efecto esto se cumple. ¿Cómo lo comprobamos? Si yo calculo esto de manera separada a la propiedad y luego calculo el valor que he obtenido en la propiedad, si los dos resultados coinciden, en efecto la propiedad se cumplirá. ¿De acuerdo? Entonces 2 al cubo sería 2 por 2 y por 2, y 2 al cuadrado sería 2 por 2. Toda esta parte de aquí representa 2 al cubo y toda esta parte de aquí representa 2 al cuadrado. Si nos damos cuenta, este número entero es 5 veces 2 multiplicado por sí mismo, que si aplicamos la propiedad de potencia que hemos visto aquí arriba, sería 2 a la quinta. Por tanto, llegaría exactamente al mismo resultado. ¿De acuerdo? Si queremos comprobarlo un poco más, podemos ver que 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Es decir, que esto es igual a 8. Y esto está multiplicado por 2 por 2, que es 4. Por tanto, esto me da 32. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuánto nos da esto. Porque aquí tendría 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, que esto sería 2 por 2, 4 por 2, si junto aquí, 8 por 2 si junto aquí, 16, y por 2 si junto aquí, 32. Es decir, esto nos daría 32. Por tanto, como podemos apreciar, de nuevo la propiedad se vuelve a cumplir. Es decir, primera propiedad que tenemos son potencias de la misma base que se multiplican, mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso vamos a ir con la segunda propiedad, que nos dice el cociente de potencias de la misma base.
es decir, a elevado a x entre a elevado a y. Bueno, pues la propiedad nos dice que esto será lo mismo que a elevado a x menos y. Es decir, cuando tengo potencias de la misma base, resto los exponentes. Siempre el de arriba menos el de abajo. ¿Cómo lo podemos comprobar en este caso? Pues de nuevo, con un ejemplo. Supongamos 2 al cubo entre 2 al cuadrado. ¿Qué tendremos en este caso? Según lo que nos dice la propiedad, tendremos 2 elevado a 3 menos 2, es decir, 2 elevado a 1. ¿De acuerdo? Que esto, si nos damos cuenta, es lo mismo que 2. Entonces voy a intentar calcular esto por aquí abajo. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, 2 elevado al cubo es lo mismo que 2 por 2 y por 2. Y 2 elevado al cuadrado es lo mismo que 2 por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo aquí tengo multiplicando y dividiendo los doses arriba y abajo, puedo eliminar este con este y eliminar este con este. ¿Ok? Arriba me quedará un 2, abajo, como solamente tengo un elemento neutro, en este caso de la multiplicación, tendré un 1, y esto es lo mismo que 2. Por tanto, de nuevo, hemos llegado al mismo resultado. ¿Ok? También podría calcular el valor exacto. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, y 8 entre 4 es igual a 2. Por tanto, vaya por el camino por el que vaya, me encuentro con que, en este caso, la propiedad se cumple. Es decir, potencias de la misma base, resto los exponentes si se dividen. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la tercera de las propiedades de potencias de la misma base, que en este caso es potencia de una potencia. Es decir, tengo una potencia la cual he elevado a otra potencia. Bueno, pues en este caso la propiedad lo que nos dice es que tengo que multiplicar los exponentes. ¿De acuerdo? Y de nuevo, como antes, vamos a poner otro ejemplo. 2 al cuadrado, a ver, este cuadrado lo voy a hacer un poquito mejor. 2 al cuadrado, todo elevado al cubo. ¿Qué nos dice la propiedad? Que esto tendrá que ser 2 elevado a 2 por 3, lo que es lo mismo que 2 a la sexta. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a comprobar si esto se cumple de la otra manera. De nuevo, vamos a aplicar la propiedad de potencia y que tenemos que 2 al cuadrado elevado al cubo será lo mismo que multiplicar por sí mismo 3 veces 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este cubo se aplica sobre toda la potencia, tanto sobre 2 como por el cuadrado. Por tanto, esto será lo mismo que 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 2 al cuadrado. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué es lo que tengo? Un producto de potencias de la misma base. Es decir, tendré que hacer producto de potencias de la misma base, sumo los exponentes. Es decir, 2 elevado a 2 más 2 más 2, o lo que es lo mismo, 2 elevado a 6. Por tanto, vuelvo a llegar al mismo resultado. ¿De acuerdo? Esto podría de nuevo calcular el valor exacto de cuánto vale. Pues simplemente voy a ver 2 al cuadrado es 4 elevado al cubo. Esto es lo mismo que 4 por 4 y por 4. 4 por 4 es 16, 16 por 4 son 64. ¿De acuerdo? Y aquí arriba tendré 2 a la sexta, que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Ya he multiplicado 3 veces. Por 2, 16, ya he multiplicado 4. Por 2, 32, ya he multiplicado 5. Y por 2, 64, ya he multiplicado 6. Por lo tanto, de nuevo, la propiedad se vuelve a cumplir. Bueno, en este caso vamos a ver ahora las propiedades de las potencias que tienen el mismo exponente. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver el producto de potencias con el mismo exponente, que será el siguiente. Es decir, si yo tengo una potencia a elevado a x por b elevado a x, lo que me dice es que en el caso de que tengan el mismo exponente, el producto de potencias con el mismo exponente es el producto de la potencia todo elevado al mismo exponente. Es decir, a por b todo elevado a x. ¿De acuerdo? Y de nuevo podemos hacer un ejemplo. Es decir, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. La propiedad nos dice que esto es 2 por 3 todo al cuadrado. Y esto sería 2 por 3, 6 al cuadrado, que el valor concreto sería 36. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues de nuevo, si calculo el valor exacto de este producto, podré ver si es exactamente lo mismo. ¿Qué me queda aquí? 2 por 2, 2 al cuadrado, que es 4, por 3 por 3, que es 9. Y 4 por 9 son 36. Por lo tanto, de nuevo,
alcanzo el mismo valor del producto, por lo que tengo que la propiedad en efecto se cumple. Vemos ahora la propiedad inversa, en la que lo que voy a hacer es calcular el cociente de potencias del mismo exponente. Es decir, en este caso, a elevado a x entre b elevado a x. ¿De acuerdo? En este caso, la propiedad nos dice que esto es lo mismo que a entre b todo elevado a x. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que consigo con esto? Pues vuelvo a aplicar exactamente lo mismo. Voy a poner un ejemplo. 4 al cuadrado entre 2 al cuadrado. ¿Qué me dice la propiedad? Que esto es lo mismo que 4 entre 2 todo al cuadrado. 4 entre 2 es 2, 2 al cuadrado, esto es 4. Por tanto, de nuevo voy a intentar calcular esto por otra parte y ver si llego al mismo resultado. 4 al cuadrado son 16, entre 2 al cuadrado, que son 4, 16 entre 4 es 4. Por lo tanto, de nuevo llego al mismo resultado y la propiedad se cumple. Bueno, y vamos ahora con tres propiedades que son muy importantes y a la vez muy sencillas, que son las siguientes. Cualquier número, excepto el 0 elevado a 0, siempre vale 1. ¿De acuerdo? Cualquier número elevado a 1 siempre vale ese mismo número. Y un número elevado a un exponente negativo es lo mismo que 1 entre ese número elevado al exponente positivo. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar cada una de ellas y ver que en efecto se cumplen. Por ejemplo, supongamos a elevado a 0 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer que tengo 2 elevado al cubo entre 2 elevado al cubo. Esto lo puedo calcular de dos maneras distintas. Lo primero, puedo aplicar cociente de potencias de la misma base. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría? Pues simplemente tendría que dejar la base y restar los exponentes. Y decir 3 menos 3. Y esto me quedaría 2 elevado a 0. ¿De acuerdo? Pero si nos damos cuenta, puedo calcular el valor exacto de cada una de ellas, que en este caso me quedaría arriba 8 y abajo me quedaría 8. Y un número dividido entre sí mismo siempre vale 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? A través de este proceso, que sé que es correcto porque la propiedad es correcta, he llegado a que 2 elevado a 0, es decir, a que 2 al cubo entre 2 al cubo es 2 elevado a 0, y a través de este proceso, que también es correcto, he llegado a que 2 al cubo entre 2 al cubo es 1. Por tanto, como las dos soluciones son incorrectas, deberán ser la misma solución. Es decir, que 2 elevado a 0 siempre vale 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto podéis probarlo con absolutamente cualquier base distinta de 0 y cualquier exponente que sean los mismos arriba y abajo y llegaréis al mismo resultado. A que cualquier número aquí distinto de 0 elevado a 0 es 1. Proseguimos ahora con la siguiente propiedad, que es a elevado a 1 igual a. Esto porque ocurre por lo siguiente. Voy a poner un mismo ejemplo muy semejante al anterior. Es decir, 2 al cubo entre 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso me quedará 2 por 2 y por 2 entre 2 por 2. Este ejemplo lo hemos visto antes, puedo eliminar aquí y aquí, puedo eliminar aquí y aquí, y me quedará simplemente 2 elevado a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo aplico la propiedad de las potencias, aquí me quedaría 2 elevado a 3 menos 2, que es lo mismo que 2 elevado a 1. Este de aquí arriba realmente no me quedaría 2 elevado a 1, pero sería más correcto decir 2 entre 1, o lo que es lo mismo, 2. ¿De acuerdo? Por tanto, me ocurre lo mismo que antes. He llegado a la conclusión de que 2 elevado a 1 es igual a 2. Por tanto, esto de nuevo podéis aplicar exactamente el mismo ejemplo, de tal modo que veréis que cualquier número que pongáis en A siempre os salta exactamente el mismo caso. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos con la última y probablemente la más importante de todas, que es a elevado a menos x es igual a 1 entre a elevado a x. ¿Vale? ¿Esto qué nos dice? Que la potencia inversa es la potencia negativa. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo como el que veíamos antes, pero en este caso lo voy a poner al revés. Si nos damos cuenta, yo voy a decir 2 al cuadrado entre 2 al cubo. ¿De acuerdo? Voy a calcularlo como siempre, con las propiedades de las potencias y con las propiedades del desarrollo de los factores primos. Aquí me va a quedar 2 por 2 y aquí me va a quedar 2 por 2 y por 2. Elimino arriba y arriba, elimino arriba y abajo
y me quedará arriba un 1 y abajo un 2. Hasta aquí todo perfecto. Y aquí, si aplico propiedades de las potencias, tendré lo siguiente. 2 elevado a 2 menos 3, siempre resto el de arriba menos el de abajo, me quedará 2 elevado a menos 1. Por tanto, aplicando la lógica anterior, tendremos que 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. 1 entre 2, perdón. Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que 1 entre 2 elevado a menos 1. Perdón, elevado a más 1. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo, a ver si vuelve a cumplirse la propiedad. En este caso voy a poner 4 al cuadrado entre 4 a la cuarta. Voy a calcularlo de las dos maneras, con la propiedad de las potencias y calculando el valor exacto, a ver si llegamos a lo mismo. 4 al cuadrado será 4 por 4, y abajo me dará 4 a la cuarta como 4 por 4 por 4 y por 4. Elimino este 4 con este 4, elimino este 4 con este 4, y arriba me quedará 1 entre 4 por 4, que si os dais cuenta es lo mismo que 1 entre 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí voy a calcular propiedades de las potencias. Me quedará 4 elevado a el de arriba menos el de abajo, 2 menos 4, es decir, 4 elevado a menos 2. De nuevo, vuelvo a llegar a la conclusión a que 4 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 entre 4, borro aquí, entre 4 al cuadrado. Por lo que de esa manera puedo calcular exactamente cuánto vale esta propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos visto un pequeño vídeo en el que tenemos lo que es una potencia, cómo utilizarla, cuáles son sus propiedades y algunos ejemplos de todas sus propiedades. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os sirva y cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar por los comentarios. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y que vaya muy bien.